Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional estrecha su relación con el Banco Mundial para hacer frente a retos como la transición digital, el cambio climático o los altos niveles de deuda. El crecimiento de la economía mundial se ha ralentizado y las perspectivas a medio plazo son las más débiles en más de 3 décadas. Los avances en la reducción de la pobreza se han detenido y los conflictos y la fragilidad van en aumento, han afirmado en una radiografía del estado del mundo. En nuestro país, casi el 42% de los hosteleros asegura que la temporada de verano ha sido mejor que la del año anterior, frente a un 30% que la ha visto peor. En general, el mes de agosto ha tenido un mejor comportamiento que julio, con mayor afluencia de visitantes, aunque en ambos meses se ha mostrado una contención del consumo, así como un recorte en la estancia media, según Hostelería de España. Eso sí, Emilio Gallego, su secretario general, avisa de que el sector empieza a notar las consecuencias de la inflación. Se han recuperado los datos prepandemia y efectivamente ha sido una campaña positiva. Ha sido un buen verano, aunque los datos han estado ligeramente por debajo de lo esperado. Empezamos a tener consecuencias del incremento de los precios, del encarecimiento en general de todos los productos y servicios y también y básicamente del encarecimiento de las hipotecas. Esto está drenando una capacidad de poder adquisitivo de las familias que evidentemente estamos empezando a percibir. Gastos a los que se enfrentan los españoles que no paran de crecer. Sube el trigo y todas las categorías del aceite de oliva en la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre. Un 4,36% el aceite virgen extra y casi un 17% el aceite refinado. La vivienda también sube un 3,6% entre abril y junio y encadena ya 37 trimestres al alza. Y otro gasto, los impuestos. La mayoría de los españoles cree que no se cobran ni se reparten. Justamente, Lorena Ruiz. Pues así lo establece un estudio realizado por el CIS. El 77,4% de los encuestados sostienen que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan las personas que más tienen. Además, si se tienen en cuenta los servicios públicos y las prestaciones sociales, más de un 48% cree que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones. Y es que más de un 59% asegura que recibe menos de la administración de lo que paga. Este mismo porcentaje afirma que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos frente al 19% que opina que son un medio para redistribuir mejor la riqueza. Si se habla de los tipos de impuestos, casi el 71% cree que el sistema fiscal debe apoyarse en impuestos directos según la renta o la riqueza frente al 25% que apoyan los impuestos indirectos que afectan por igual. En cuanto al fraude fiscal, el 88,6% opinan que existe bastante o mucho en España, mientras que el 55,6% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra esta lacra. Gracias, Lorena. Por cierto, que para hacer más llevadera la situación a sus ciudadanos, Portugal ha prolongado hasta el 31 de diciembre la aplicación del IVA cero a una cesta de medio centenar de productos alimentarios básicos para combatir la inflación, actualmente en el 3,7%. Según el Ejecutivo luso, el IVA cero ha reducido en cerca de un 9,29% los precios de los productos entre abril y agosto. Y en apenas una hora comienza el balance este jueves con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Buenas tardes, Aida. Pues tenemos que seguir hablando de Telefónica, por supuesto. Antes, en nuestra lupa, vamos a analizar eso que ha comentado Lorena, ese estudio del CIS sobre los impuestos. Lo comentaremos con Laura Blanco en nuestra lupa. Tenemos nuestros deportes también. Y luego, en la tertulia económica, no se la pierdan hoy, interesantísima esa tertulia económica, para hablar de todo lo que ha pasado con Telefónica, sobre todo, y también de toda la actualidad económica de este día. Y antes de eso, futuro sostenible. Ya lo sabes, hablamos de sostenibilidad, de medio ambiente, de clima, todas estas cosas. ¿Y quién viene a la tertulia? ¿Algún fichaje nuevo? Uy, viene una economista muy importante, se llama Judith Arnal, está José Luis Moreno, Fernando Pinto, Juan Carlos Lozano, Santiago Sánchez. O sea, tenemos un plantel, una tertulia que no se la pierdan, de verdad, de lo más interesante. Pues a las 8 aquí en Capital Radio. Claves del mercado. Tono mixto en Wall Street. El Nasdaq cae un 1,04% en los 13.728 puntos. El S&P 500 también retrocede un 0,32% en los 4.451 y tono positivo para el promedio de industriales, crece un 0,21%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a 1,0709 unidades. Muy buenas tardes.
La economía despierta. Capital Radio. A ver, Luis, los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y... Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochazo eléctrico que parecía un avión. Date una vuelta por la 8ª Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work. Ya comenzamos rápidamente y lo vamos a hacer ahora enseguida saludando a nuestra amiga Eva García, que es CEO de Biggers, porque ella, como especialista en comunicación y en ayudar a empresas a conectar con sus públicos de interés, no solo a vender cosas que a todos nos interesa, sino sobre todo a consolidar lo que es la imagen de esas empresas en nuestra identidad hoy social. Bueno, pues hablaremos de cuáles son las tendencias y sobre todo las oportunidades que tenéis. Siempre que volvemos del verano tenemos una nueva oportunidad para cambiar. Nueva temporada, bueno, pues quizás sea nueva temporada de comunicar. Enseguida la vamos a saludar. Y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues de lo que habla prácticamente todo el mundo hoy, ayer y mañana, de lo de Telefónica y Arabia Saudí. La lectura de 2 expertos en el mundo tecnológico y de las telecomunicaciones. A ver qué es lo que les parece. Seguro que dicen cosas interesantes. Por eso no me entretengo más en esta presentación. Vamos al lío, pero antes vamos a escuchar un consejo. Porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones sin comisiones, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Venga, vamos a hablar de estrategia de comunicación, la que podéis implementar, la que podéis aumentar, la que podéis variar, la que podéis estrenar con la ayuda de especialistas como los de Biggers. Su máxima responsable, Eva García, nos acompaña una nueva tarde más en estas clases formativas, diría yo, para que entendamos el valor de la comunicación. Siempre es un gusto saludarla. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, muy bien, encantada de estar aquí iniciando curso Iniciando el curso, exactamente, curso de comunicación. Bueno, estamos hoy todos empezando el curso y nosotros queremos siempre poner en valor, que es lo que hacemos, la comunicación en el entorno de las empresas. Ojo, comunicación, no estamos hablando de una comunicación exclusivamente publicitaria, estamos hablando de comunicar para emocionar, estamos hablando para emocionar al que puede ser tu potencial cliente, al que ya es tu cliente o al que es tu cliente interno, que es tu trabajador. Ojo, que aquí no nos dejamos a nadie. Y como decimos siempre, pues tenemos que estar un poco en estos tiempos donde todo se comunica y todas esas comunicaciones cambian, bueno, pues bastante ágiles en cuanto a las estrategias que debemos implementar. Por eso Eva siempre es un faro que nos ayuda a guiarnos en este a veces confuso mundo de las comunicaciones. ¿Qué hacemos, Eva? ¿Cómo hemos vuelto del verano? ¿Qué oportunidades se nos abren?
Pues como siempre, ya sabes que en el mundo de la comunicación y más hoy en día siempre hay oportunidades. Lo más importante es que las empresas tengan claro qué es lo que quieren conseguir y para qué, ¿no? Que muchas veces, pues, y lo decimos aquí jueves a jueves, pero es que es verdad, al final necesitamos saber y entender qué es lo que cada compañía necesita y cómo aplicar la comunicación en ese caso, ¿no? Yo creo que los especialistas de este ámbito, de este sector, cada vez somos como más moldeadores, somos artistas de esta comunicación porque cada empresa necesita un molde diferente, ¿no? Ya no podemos decir, venga, esta estrategia para todos. No, es que es imposible porque las empresas están vivas, porque las empresas son entes que tienen su propia identidad y que necesitamos entender que tienen sus mensajes, que tienen sus valores. Y yo creo que el reto sigue siendo, y mira que hablo con empresas todos los días y sabes que nosotros somos súper especialistas, sobre todo en la parte de pymes, queremos siempre empezar la casa por el tejado y hoy en día más que nunca y con lo caro que está el ladrillo, Eduardo, yo creo que lo más interesante es empezar desde abajo, entender quiénes somos, qué nos hace diferenciales y sobre eso sigue siendo la misma pauta. Es decir, no olvidemos que somos únicos, que nuestra empresa, nuestro equipo, todo el talento, todo lo que desarrollamos, nuestros servicios, productos son únicos y eso es lo que tenemos que conseguir diferenciar para realmente tener un espacio en los sectores donde nos movemos, ¿no? Con lo cual, el objetivo sigue siendo ser nosotros mismos y apostar por esa autenticidad. Estupendo. Pero vamos a ver, ¿cómo empezamos a ser nosotros mismos? Nosotros somos una empresa relativamente reciente y hoy en día tenemos muchas herramientas gratuitas y a poco que seas un poco ducho con esto de las tecnologías, eres capaz de montar pues una pequeña identidad digital a través de redes. La has creado, ¿no? Sin embargo, claro, ¿por qué lo has hecho? Es decir, yo creo que muchas veces muchas empresas creen que construyen su identidad y me parece fenomenal que lo hagan, forma parte, ¿no? de digamos, ese negocio y no puedes sacar un producto al mercado si no tienes redes sociales. Pero claro, las redes sociales las puede crear todo el mundo, pero no todo el mundo puede gestionarlas de una manera eficaz, ¿no? Entonces, yo me haría dos preguntas, Eva, ¿no? ¿Cuándo empezamos a plantearnos que debemos profesionalizar la imagen que desprendemos hacia afuera? Y segundo, porque, oye, que hay veces que igual no lo hemos hecho nosotros y lo están haciendo por nosotros, y igual no nos gusta lo que están diciendo de nuestra imagen que no hemos creado nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en una sociedad o en un entorno donde ya todo el mundo de base crea una imagen? Yo creo que la clave está en entender que no solo vendemos, sabes, que al final lo que tenemos que hacer es transmitir y es impactar y es hacer que el otro de repente vea que yo lo que le estoy contando tiene algo que ver con su vida, con sus necesidades y con algo que quiere adquirir o que quiere desarrollar en su vida, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es decir, la mayoría de las empresas y sobre todo las pymes nos pasa mucho. Quien desarrolla la estrategia de comunicación o de redes, pues suele ser el CEO con alguien que le ayuda, ¿no? El CEO normalmente tiene un perfil muy de venta, muy de voy a vender mi libro, voy a vender mis productos, mis servicios. En las redes sociales lo que realmente prima y una persona te sigue es porque realmente le estás dando un contenido de calidad, un contenido que tiene que ver con él. Si tú solo vendes, ahí no se va a producir esa interferencia que hablamos, ¿no? A nivel de comunicación y no va a haber esa reciprocidad. Con lo cual, yo creo que en el momento en el que vemos que no hay feedback comercial, entendemos que yo desde lo que vendo y desde lo que sé y desde lo que hago te puedo dar una información, porque al final las redes sociales es un entorno comunicativo orgánico total, Eduardo, por mucho que queramos luego meter algo de publicidad y, ¿sabes? Pues para segmentar y hacer llegar mi mensaje a la gente, ese mensaje, incluso ese mensaje publicitario tiene que tener un valor para mí, porque si no yo no te pincho, yo no te sigo si no me vas a dar algo que realmente me interese. De hecho, muchas de las influencers te lo dicen, ¿no? Ahora mismo en todo el mundo influencer, que quizás ahí el contenido orgánico y el contenido publicitario siempre están un poco como ahí, no sabes muy bien en qué campo te mueves, ¿no? Pero la mayoría de ellas te dicen que cuando tú tienes que identificar que ese contenido es publicitario. La gente cuando ve el AD, que es de publicidad, no lo lee directamente. Es un poco como nos pasaba antes más con la televisión, ¿no? Llegan los anuncios y me voy y te levantabas a darme algo, ¿vale? Entonces, tenemos que saber
trabajar esa venta desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo? Pues creando esa interacción y creando mensajes y creando historias y haciendo ver que yo me interesa venderte, pero también interactuar contigo, conocerte, escucharte y que haya una conectividad permanente entre el cliente y la empresa. Permanente, Eduardo, porque muchas veces la gente dice, venga, vamos a meter dinero, vamos a hacer cosas en redes sociales y están 3 meses a tope y de repente hay 5 meses que están callados. Y la gente dice, bueno, ¿qué ha pasado? Encerrado, algo ha pasado, ¿no? Porque siempre cuando hay silencio, cuando hay mucho ruido, hay veces que te aturde y cuando no hay demasiado ruido, algo está pasando, ¿no? No piensas bien. Con lo cual hay que generar ese equilibrio, entender qué es lo que, primero entender a quién tengo delante. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Cuando ya he entendido qué es lo que necesita mi cliente, es cómo yo puedo, desde el área de la comunicación, generar ese entendimiento y crear contenidos e historias que hagan que esa persona se remueva por dentro, porque es que ahora mismo es fundamental el tocar la emoción y el tocar la necesidad y la utilidad. Porque si se va que la mayoría de las empresas siguen sin conocer al nuevo usuario. Bueno, a ti, a mí, quiero decir, tú y yo al final, pues, también, no, quizás no seamos millennials, tampoco somos baby boomers, ojo, pero ¿crees que no nos conocen? Es decir, que todavía siguen pensando que nos pueden vender cosas por esos canales y no acaban de entender lo que estás diciendo, ¿no? Que tienen que conectar contigo, que tienes unas aficiones, unos conocimientos, unos accesos conmigo que son completamente diferentes. ¿No saben todavía o no saben que tienen que hacerlo? Yo creo que el dato lo tienen, porque es verdad que ahora hay muchísimas herramientas y tú puedes perfectamente monitorizar y entender y escuchar, pero tienes el dato, tienes el porcentaje, tienes, como digo yo, la parte cuantitativa. Esa la tienes, ¿no? Lo que yo creo que es el reto, y sigue siendo el reto, es interpretar ese dato. Es decir, ¿qué me está diciendo mi cliente con este 40%? Y si necesito profundizar más, gasto dinero en seguir esa escucha activa hasta que llegue porque yo creo que las empresas que saben escuchar, las empresas que saben entender y las redes sociales son unas herramientas de escucha maravillosas, pero hay que saber hacerlo bien. Entonces, un CEO que está con la contabilidad, con las ventas, con los recursos humanos, o sea, las pymes pasa mucho, que el CEO al final abarca muchísimas áreas de actuación y hasta que las pymes no van creciendo no puedes ir contratando esos perfiles, con lo cual este tipo de empresas necesitan a profesionales que digan, tranquilo, vamos a escuchar a tu cliente y lo vamos a hacer de una manera profesionalizada, sin que realmente el cliente se sienta amenazado o intervenido, como muchas veces digo yo, ¿no? Es como te estás metiendo demasiado en mi vida, no me está gustando, ¿no? O sea, hay que hacerlo de una manera sutil. Entonces, creo que las empresas han aprendido a medir, pero no a interpretar todavía. Con lo cual, cuanto mejor entendamos a la persona que tenemos delante, independientemente de su edad, de su, ¿sabes? De su condición, de su, ¿sabes? De su estatus, de las necesidades que tiene, más preparados estaremos para hacerles una comunicación efectiva. Incluso ya te diría, yo es que llevo años y lo sabes, ¿no? Que lo hemos estado hablando, cada vez la información tiene que ser lo más personalizada posible. Que yo sienta que me estás hablando a mí, a Eva, me estás hablando a mí. Y eso evidentemente te da un subidón que dices, yo es con esta empresa al fin del mundo, ¿no? Y esto pues los e-commerce, por ejemplo, lo están haciendo también muy bien, o sea, que tú compres por internet una empresa que no conoces, pero sean capaces que ya desde el packaging ya te estén seduciendo y te estén conquistando, hace que evidentemente si yo tengo que volver a comprar, pues me acuerde de vosotros, ¿no? Pero esto luego, si entras en sus redes sociales y te siguen conquistando porque tú entiendes que te entienden, entonces es mucho mejor, ¿no? Eso, evidentemente ahí hay una interacción y un impacto, que es lo que buscamos con la comunicación. Oye, Eva, cuéntame, que siempre me gusta que lo ilustremos, porque en estas formaciones, consejos que nosotros damos mucha teoría, como habéis visto, pero quiero también que pongamos ejemplos prácticos y además lo hacemos con casos reales, ¿no? Con business case, diríamos, ¿no? Con los que trabajáis, que ya tenéis un largo recorrido, o empresas que se acercan a vosotros, pues un poco con las circunstancias y vicisitudes que hemos descrito. Uh-huh. Con nombres o sin nombres, cuéntanos en qué estáis trabajando ahora, con quién, que creas que puede ser muy útil para quien nos está escuchando. A ver. Pues mira, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa que, bueno, pues que son al final proveedores para los coches eléctricos, es decir, las estaciones
de carga para coches eléctricos en España, ¿no? Entonces es una empresa que es europea, que llega aquí a España. ¿Y qué pasa? Pues que cuando hemos empezado a hacer escucha activa y hemos empezado a desarrollar mensajes y hemos empezado a entender qué necesidades de comunicación tiene esta empresa, Eduardo, pues lo que nos hemos dado cuenta es que lo mismo, hay que empezar la casa por abajo, no por arriba. Es decir, podemos hablar de los cargadores, pero si todavía no hay una cultura, no hay una interiorización de lo importante que es tener un coche eléctrico, o oye, pues yo entre un coche normal y un coche eléctrico me compro un coche eléctrico, todavía no hay esa cultura en España. Es decir, todavía hay muchas dudas sobre la movilidad eléctrica, con lo cual lo que le hemos propuesto al cliente es vamos a comunicar, a escribir, a las entrevistas, a marcarlas para crear ese movimiento en torno a la movilidad eléctrica, porque evidentemente si nosotros comunicamos dando consejos, haciendo ver a la gente la importancia de adquirir un coche eléctrico, de moverte en un coche eléctrico, de cómo haces un viaje a larga distancia, ¿no? Con un coche y cuáles son las recomendaciones que te da la empresa, pasa a ser tu partner de tu viaje. No es una empresa que simplemente llegas y cargas tu coche y te marchas. Ya empieza a ser tu partner en ese viaje y en ese conocimiento de una nueva práctica que es la movilidad eléctrica y puede llegar un momento de decir, oye, es que me voy a comprar un coche eléctrico porque la experiencia que me ha dado esta compañía es interesante y me gusta y además forma parte ya de mi vida, ¿no? Entonces, en España no hay cultura todavía. Y hay muchas dudas y no se confía mucho todavía en el coche eléctrico. Pues estamos trabajando con la empresa no tanto en conciencia, sino en dar la información, porque muchas veces no es que no te fíes, es que no sabes de lo que estás hablando, ¿no? O sea que, fíjate, me quedo un poco después de escucharte, con que las empresas deben entender que a ese cliente, a ti, a mí, al millennial, al de peina canas, me da igual. Sí. Tienen que acompañarle. Es como un viaje del cliente, ¿no? Que quizás se ha oído en foros de management y de gestión, pero en realidad yo creo que forma parte, acompáñale al cliente. ¿Cómo le puedes acompañar, no? Es decir, no le vendas y ya está, sino acompáñale en ese proceso, ¿no? Claro, y enséñale y dale información, la información al final te da muchísimas más posibilidades de elección. Al final, ¿qué es lo que hacemos desde los medios de comunicación? Informar para que la gente esté preparada, ¿no? Para que la gente pueda tomar sus decisiones. Pues las empresas son unos grandes canalizadores de esta información, porque ellos son expertos en esas áreas. Cual si nosotros, y el cliente además en este sentido lo ha entendido perfectamente, ha entendido que hace ese proceso previo. Antes de hablar de un cargador vamos a hablar del coche eléctrico y vamos a hablar de cómo se carga luego el coche eléctrico, ¿no? Y cómo es la experiencia de un viaje largo con un coche eléctrico. Pero es que hay que empezar desde el principio, porque en España hay muy pocas empresas que estén hablando de estos temas, con lo cual ahí realmente ayudas al cliente a liderar ese cambio, que no es un cambio empresarial, es un cambio social. Entonces es maravilloso acompañarles en ese proceso. Tú ya sabes que a mí eso de la comunicación me apasiona, pero el ver cómo las empresas crecen, cambian y aprenden de la parte empresarial y social es un lujo, realmente. Oye, Eva, que nos queda nada, como quien dice, un par de minutos. Es que las has mencionado antes y simplemente, aunque les dediquemos otro día un programa, ¿cómo va el mundo influencer? ¿Está evolucionando? ¿Las marcas siguen contando con ellas? ¿Coge más fuerza que nunca? ¿O están ahora mismo en una especie de calma chicha? Sí, yo creo que al final están ahí, yo creo que están llegando a ese equilibrio, ¿no? Que al principio no lo creías, fue boom. Yo creo que ya hay muchos perfiles que se van desechando porque estás viendo pues que no llegan, ¿no? A lo que tú realmente como marca necesitas, y luego hay otros perfiles que realmente sí funcionan. Yo creo que es como todo, hay que escuchar, entender qué es dónde está nuestra audiencia, y si nuestra audiencia está en entornos donde los influencers pueden realmente generar esa interacción y esa comunicación, fantástico. Yo creo que es verdad que hay muchos entornos en los que se mezclan mucho la parte más experiencial con la parte comercial y la línea es tan fina que yo creo que el usuario hay veces que se descentra un poco, porque el usuario no va a las redes sociales para que le vendas nada. Exacto. Va para saber de tu vida, de lo que haces y que le compartas, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que todo lo que es la parte de moda, belleza, que es donde realmente hay como más desarrollo,
yo creo que se está equilibrando, y luego hay otros sectores donde empieza a haber ya perfiles muy interesantes que a lo mejor no necesitan tener 1 millón de suscriptores o de seguidores, sí. Pero como en el mundo, por ejemplo, del management o de todo lo que es la parte de marca personal, ahora hay muchísimo interés por eso, por todo el tema de coaching, todo el tema de networking, todo el tema de conocerte un poco mejor, entonces pues todas estas personas que en un primer momento eran pues más, pues difundían esta información o tenían libros y algunos manuales o hacían algunas pequeñas conferencias, pues ahora se están construyendo a través de las redes sociales grandes comunidades donde la gente está deseando escucharte y conocer un poco más sobre lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Pero sí que yo creo que se está diversificando bastante y cada vez hay más sectores donde aparecen estas figuras. Pero como yo siempre digo, los influencers como las redes sociales, ¿tú para qué? ¿Realmente necesitas? ¿Dónde está tu target? Siempre pregúntate tú para qué, y ahora mismo hay millones de herramientas que te pueden ayudar a comunicar, pero siempre hazlo de una forma profesionalizada, porque así tu dinero y tu inversión tendrá siempre retorno. Eva, vamos a dedicarle un día un programa a los influencers. Lo hacemos así. Oye, como siempre ha sido un gusto, Eva, nos despedimos hasta la próxima semana o hasta una próxima lección. Cuídate mucho. Muy bien, igualmente, Eduardo. Adiós. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, ya lo anunciaba al principio del programa, volvemos esta temporada, las cosas buenas se mantienen y esas cosas buenas son las conversaciones que cada semana tenemos con Julián de Cabo y con Víctor Magariño sobre, hoy nunca mejor dicho, el espectro tecnológico que nos rodea y cómo nos está cambiando la vida. Con ganas de hablar, porque si es cierto que han pasado cosas este verano, en realidad, como siempre, los ruidos no nos dejan ver el fondo del bosque. Y ha habido mucho ruido este verano, pero bueno, nos hemos despertado también esta nueva temporada con ruido, en este caso, de sables en el sector de las telecomunicaciones. Y de eso seguro que me gustaría hablar, aparte de otras muchas cosas. Por cierto, que Google cumple 25 años. No sabía yo que nos estamos haciendo tan mayores. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Pues un placer aquí en la reentré de la temporada. Y bueno, uno venía muy ilusionado después del verano y tal, y haber hecho ejercicio, y de repente pues se encuentra un poco, la verdad, un poco triste y tal por la realidad tan extraña y tan kafkiana que tenemos en este país, ¿no? Que pasan unas cosas que cada vez se explican menos. Sí, bueno, la política dibuja la posverdad, y cada vez la posverdad se va a ir incorporando en nuestra realidad. Va a ser una falsa realidad. Pero bueno, dejemos al lado tristezas y hablemos. Tú que has trabajado en Google, ¿tú crees que esta compañía tiene 25 años ya? Ojo, que es que no son 10, es que son 25 años, Bueno, esto no es nada, vamos. O sea, yo estuve allí pues ya al final pasa el tiempo, ¿no? Hace 12 o por ahí, 10, 12. Pero bueno, ha cambiado mucho de lo que empezó, lo que era cuando yo estaba y lo que es ahora. Lo que sí ha cambiado ha sido Telefónica, pero bueno, antes de hablar de ello, vamos a saludar a Julián de Cabo. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes y bienvenido. Pues contento de hablar con vosotros de nuevo, Eduardo y Víctor. Un placer retomar nuestras charlas después de un verano aburridísimo, sufriendo una barbaridad al lado del mar, ¿no? Un horror. Bueno, se sufre mucho no al lado del mar, sino leyendo las cosas que uno lee al lado del mar. Bueno, pues son muchas las cosas que se pueden leer, pero que no vamos a tratar aquí, y que sí que quería, porque ya os lo adelantaba, pues de que se produjo hace un par de días, ¿no? Ese sorpresivo movimiento en Telefónica. Yo os quería preguntar no tanto ya por el movimiento, que también seguro que vais a reflexionar, sino por el mundo de las telecomunicaciones. Mirad que aquí hemos hablado de cómo han evolucionado las compañías, dónde está ahora mismo el negocio, hacia dónde están mirando, el valor que tienen en bolsa, cómo ha ido, pues todo evolucionando hacia, yo me atrevería a decir, un futuro pues todavía no muy bien definido, ¿no? Entonces yo creo que este movimiento emerge nuevamente pues un debate sobre cuál es ahora mismo el auténtico papel de lo que fueron las grandísimas multinacionales que dominaban, pues yo creo que los mercados hace 15 años. Hoy
el sector de las telecomunicaciones, ¿cómo lo podemos dibujar? No lo sé. A ver, ¿cómo os ha pillado la noticia de Telefónica? Supongo que con la misma sorpresa que le ha pillado a la propia Telefónica y al gobierno, y además vosotros, que venís ambos del sector de las telecomunicaciones. No sé, Julián, ¿cómo leíste la noticia? Hombre, sorpresa poco, Eduardo. Al final Telefónica está en unos múltiplos de cotización ridículos, como casi todo el sector. O sea, una compañía cuyo desempeño bursátil en los últimos años ha ido como ha ido, es decir, bastante mal, y lo digo como accionista que soy y que veo que mi inversión está allí muerta de risa, languideciendo hace bastante tiempo, pero no es muy diferente de lo que sucede con el resto de las telcos. O sea, yo me tomé la molestia antes de venirme al programa, como avisaste además de que hemos de esto, pues tuve la curiosidad de irme a Yahoo Finance, a otro clásico aún más antiguo que Google. Ese tiene todavía. más años, efectivamente. Claro, bueno. Y busqué los años de presidencia de cada uno de los últimos 4 ejecutivos de Telefónica para ver un poco cómo había evolucionado la acción en esos 4 periodos, ¿no? Me remonté a Cándido Velázquez, que es una cosa ya como del Pleistoceno completamente, porque aquí parece que hemos inventado el mundo anteayer, ¿no? Y si lo miras así, comparando con otras telcos, es curiosísimo porque te metes con el periodo de Cándido Velázquez y fue una etapa larga en la que Telefónica subió un 200 y pico %, muy en línea o incluso parecido porcentualmente a lo que había evolucionado Vodafone, por poner un competidor europeo que anda más o menos en el mismo sector, aunque con diferencias porque ellos eran puramente movilidad, ¿no? Te vas a la época Villalonga y en la época Villalonga Telefónica fue una especie, miras la cotización y es una montaña rusa y un mundo de sensaciones brutal, pero Telefónica subió un 287% y Vodafone incluso algo más, se acerca a los 400 puntos en la época de Villalonga. Y a partir de ahí, con César Alierta, Telefónica perdió en línea con Vodafone en torno a un 35-40% del valor cada acción, igual que Vodafone, exactamente igual, y lo mismo sucede en la época de José María Álvarez Pallete, donde Telefónica pierde un 60% de valor, también en línea con Vodafone. Es decir, curiosísimo porque yo, a mi juicio, lo que ha pasado ha sido que se han convertido en una nueva utility. La Telefónica le ha sucedido, igual que a Vodafone, lo que los directivos pretendían evitar que sucediera, y era convertirse en algo como una eléctrica o como una compañía de agua o como una compañía del gas, que es simplemente algo a lo que tú te enchufas, no le percibes valor añadido ninguno, te enganchas ahí, te llega tu chorro de datos y asunto concluido, ¿no? En ese punto están, con lo cual siguen teniendo unos ingresos estupendos y siguen generando caja como para poder tener margen para inventar cosas. Por el volumen de clientes, obviamente, ¿no? Están estancadísimos, Eduardo, estancadísimos. Muy buena lectura, la verdad, muy buena lectura, y que yo creo que es la que deberíamos profundizar, ¿no? Es decir, cómo las telecomunicaciones, de ser las líderes, ¿no?, en crear esta nueva era económica, que es una era de las comunicaciones. Es decir, hoy la economía no se puede concebir sin entender que es una era de la comunicación, ¿no? Y esa eficacia de la comunicación es la que ha hecho pues que crezca el mundo y sea más rico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos pasado de esa era a que hoy se convierta, tú lo has dicho, en una mera utility? Pero antes de profundizar un poco Y la captura de valor está, como siempre, los que están por encima de la comunicación, ¿no? Que era lo que Telefónica, Vodafone y compañía querían evitar, ¿no? Víctor. Sí, yo creo que el análisis que ha hecho Julián es perfecto, ¿no? En términos de valor histórico y un poco el análisis sobre los presidentes. Pero yo cuando nos indicaste que hoy querías que tocáramos un poco el tema, pues salir un poco de lo que hemos hablado varias veces, o por extender, no salir sino extender, pues me dediqué a pensar, que es lo que más cuesta, me dediqué a pensar y he hecho una lista de las cosas que le faltan a Telefónica para llegar a esos múltiplos que dice Julián que le faltan. Pero cosas muy concretas, o sea, le falta esto y esto. Si queréis os lo digo. Adelante. Pues mira, para empezar, primera cosa que le falta, un sistema operativo. Microsoft tiene un sistema operativo para PCs y tanto Apple como Google tienen un sistema operativo para teléfonos, cosa que no tiene Telefónica ni ninguna otra telco, por cierto. Como bien ha apuntado Julián mencionando T-Mobile y tal, que luego os cuento una historia divertida y muy simpática de T-Mobile para que deje una sonrisa en la gente.
¿Qué más le falta? Le falta un navegador. Ni Telefónica ni ninguna telco tienen un navegador. Tuvieron algo parecido, Julián lo sabe bien, digo parecido porque era un portal de entrada, que era el famoso Terra, pero tampoco tiene un navegador, no tiene un Safari, un Chrome, un web, o sea, no tiene nada de esto, ¿no? ¿Qué más le falta? Pues le falta una aplicación de mensajería instantánea. También la medio tuvieron, tal, con 20 y tal y cual, no sé qué, pero le falta un WhatsApp, un Messenger, una cosa de estas, ¿sabes? Que tampoco tiene ni esa ni ninguna otra telco. Y otra cosa importante, pues ya decir, oye, eres una telco, ¿no? Bueno, un sistema de teleconferencia, un Zoom, un Webex, un Skype, tampoco tienen un sistema de teleconferencia. Un Chime de Amazon, es que hasta casi cualquiera de las Big Four tiene, Google tiene uno, Amazon tiene el suyo, Microsoft tiene Teams, luego Skype, pero lo malogró y tal. Que le falta también. Esta es obvia, ¿no? Una red social, que también la tuvo, pero también la malogró, ¿no? Con lo que acabamos de decir. Le falta una red social. ¿Qué otra cosa también empezó a tener y dejó también a medio camino? Pues un negocio de cloud computing, ¿sabes? Empezó a hacer servidores y tal, luego, pero espera, que no va por ahí, ¿no? El famoso data center de Alcalá y tal y cual, que lo empezó a hacer y que no va a hacerlo, y que no lo terminó, y luego después ahora la está intentando retomar y tal y cual. En fin, tampoco tiene eso. ¿Qué otra cosa le falta? Pues un marketplace, tampoco tiene un marketplace. Como pueda tener Amazon o como pueda tener eBay o como sea un lugar de intercambio de mercancías, un negocio de e-commerce. Pues claro, es que prácticamente lo único que tiene, y os va a parecer gracioso, lo único que tiene son clientes. Bueno, son clientes de pago ya, pero es que los otros tienen, aparte de clientes, tienen usuarios. Y es que cuando hablas de usuarios en vez de clientes, automáticamente multiplicas por 2. Y ahora ya, si queréis, y con esto os cedo la palabra. Es que era el más tonto. O sea, tú lo que crees es que en vez de ser Telefónica tiene que ser Google, claro, 25 años, ¿no? No, pero si te fijas, claro, Telefónica tiene mucho más, tiene 100 y pico, pero si te fijas, podías haber elegido una de estas cosas, ¿no? Porque no todos tienen todo. No todas, pero sí algo. Meta no tiene un sistema operativo, ¿no? Pero bueno, no le ha ido mal, ni le va mal. O yo qué sé, o Apple tiene un medio marketplace. Pero bueno, ya con esto termino y me actualizo a la más rabiosa realidad. Es que el más tonto ahora está sacando una plataforma de inteligencia artificial. Y también la tuvieron. No sé si os acordáis del famoso Aura. ¿Os acordáis de Aura? Se nos ha olvidado ya. ¿Sabes? ¿Dónde está Aura? Where is? ¿Dónde fue? Claro, hay una cosa que le podías preguntar ahí, pues eso, ¿cuál era tu factura y qué echaban esta noche en la tele? Y poco más. Ya cualquier otra cosa ya se confundía. Entonces, claro, es que además hasta en China ha sacado el ERNI ¿sabes? Baidu. Y todo eso powered by Google, además, no con tecnología propia de Telefónica. Y estamos hablando de una compañía que desarrolló la primera red inteligente que hubo en el mundo. O sea, Telefónica, en la época previa a la liberalización, desplegó en España una red de transmisión de datos como no había en ningún país del mundo con tecnología propia. Aquella fantástica Iberpack de gente como Julio Linares, como Guillermo Fernández Vidal. Allí hubo toda una generación de ingenieros que tenían muy claro lo que hacían y cómo lo hacían, y eso se ha ido perdiendo. Yo recuerdo a Guillermo Fernández Vidal, que fue presidente de Telefónica Data muchos años y uno de los cerebros grises de la Telefónica clásica, ya digo, hace mucho tiempo. Recuerdo cuando Telefónica lanzaba entusiasmada el iPhone y su reflexión era la de, chicos, que esto no es nuestro, que el que va a hincharse de ganar dinero con eso y el que va a capturar el valor con este lanzamiento del iPhone no es Telefónica, es Apple. Y en Telefónica todo el mundo en aquel momento lo que estaban era en la felicidad de ser ellos la operadora elegida para lanzar el terminal, sin darse cuenta de que estaban renunciando a lo más importante, que eran los servicios de valor añadido por los que el usuario estaría dispuesto a pagar. Al final Telefónica se ha quedado en una pura commodity, que es una tristeza, porque yo creo que la compañía sigue teniendo a fecha de hoy capital humano diferencial con relación a otras telco para haber montado otras cosas. Pero es muy complicado, Eduardo. Ten en cuenta, yo intento ser neutro porque a mí me tocó vivir la etapa la primera vez en que Telefónica intentó digitalizarse. Yo estaba en la parte de Terra, y en Terra se suponía que la labor que tenía Terra era crear esos servicios estupendos, diferenciales, novedosos, que en algún momento serían digamos, la manera de comer de la nueva compañía.
pero era muy difícil para la persona que dirigía a la telefónica clásica con una mano y a la telefónica emergente con otra mano el compaginar ambos movimientos, porque con una mano estabas llevando la rienda de un monstruo enorme como era la telefónica clásica, donde te jugabas con el 0,2 del decimal, jugabas el tener beneficio o no tenerlo, y te pasabas la vida aquilatando costes, controlando, buscando eficiencia a tope, y con otra mano tenías a una panda de gente que gastaban dinero después en proyectos que no se sabía si iban a ser rentables o no serían rentables nunca. Mientras la cotización dio como para sostener a la parte burbujeante de la derecha, la cosa medio funcionó. En el momento en que se produce el crash.com y todo el mundo empieza a preguntarse si aquello sería rentable o no algún día, los que estaban en el otro bando te miraban como bulto sospechoso que te estabas puliendo todo el dinero que recolectaban ellos. Y al final aguantar esa tensión y gestionar esa tensión es muy difícil porque son perfiles muy distintos los que necesitas en un sitio y en otro, y es muy complicado. O sea, al final, y Víctor sabe bien de qué hablo como todo directivo que tiene recorrido, ¿no? Si tú estás en un sector donde hay margen, vives bien y eres feliz. Si estás en un sector donde no hay margen, vas a estar jorobado toda tu puñetera vida, ¿no? Y era lo que pasaba. Telefónica operaba en mercados que tenían una rentabilidad muy contenida, como era la telefonía clásica, otros donde el margen era estupendo, como era la telefonía móvil, y otros que eran la pura incertidumbre, como era Internet. Y al final, conjugar esas visiones de largo, corto y medio plazo no es nada sencillo, nada sencillo. Sí, añadir a lo que dice Julián, que es rigurosamente cierto, ¿no? El tema de que te mira con mala cara, ¿no? Se está gastando lo que yo meto. Hay que añadir un amigo mío, ex Telefónica, ahora jubilado, que a veces invito a clase, y habla de la expectativa de retorno de la inversión en temporal, en la dimensión temporal, ¿no? Y es que, claro, el director financiero de Telefónica, pues a lo mejor espera un retorno en 2-3 años máximo. Y todos sabemos que Amazon, por ejemplo, lleva década y media haciendo break-even. Bueno, aparte de subsidiando un negocio con los beneficios de otro, pero bueno, y ahora recientemente ha empezado a ganar un poquito de dinero. Claro, eso en una Telefónica que está acostumbrada a garantizar dividendo al accionista y tal, y que eso es un poco sacrosanto, pues no se contempla de inversiones, ¿no? Cuántas veces le han preguntado a Bezos, bueno, pero ¿tú cuándo vas a ganar dinero? No sé, cuando toque. Bueno, ¿y cuándo toca? No sé. Entonces esto habría que añadirlo a esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que las causas las hemos intentado enumerar un poco, ¿no? Todo lo que le falta. Claro, si tienes un marketplace y trincas 30% de cada app, ¿no? 30% Spotify, 30% de todo, pues claro, de repente tu cuenta de resultado, pues negocio recurrente, no haces nada y te entra un montón, ¿no? Pero un poco en descargo también, ¿no? Vamos a un poco las disculpas, ¿no? ¿Qué tienen todos estos que no han podido tener en general las telcos? No centrarlo solo en teléfono. Mira, hay una cosa muy importante, que es la fragmentación del mercado. Cuando estás en Europa, y eso lo saben muy bien, claro, cuando vienen aquí mis alumnos norteamericanos y les empiezo a contar que tenemos 30 idiomas, que tenemos no sé cuántos, que en cada país habla una cosa diferente, ¿qué tal? Que tenemos 27 campeones de telecos, ¿qué tal? Me dice, joder, claro, es que esto no puede ser, claro. Entonces, eso es un handicap, claramente, ¿no? La fragmentación del mercado europeo en contra de la unificación del mercado, por ejemplo, norteamericano o ya no voy a China, ¿no? Que tienen 1.5 millones de habitantes. Y sí, se llama fusiones y adquisiciones. Pero ¿cuál es el problema que tienen las fusiones y adquisiciones en Europa? Lo voy a resumir en 3 letras. Ego. O los egos. ¿Cómo? ¿Que me vas a comprar tú a mí la telefonía? Venga, hombre, que vas a comprar Deutsche Telekom. Venga, ya, hombre, yo más, yo más grande y tal. Entonces, claro, ese es un problema, ¿no? Y no tiene fácil solución. Se lleva hablando, yo creo que décadas de esto, ¿no? No, pero había que haber fusiones y tal. Pero luego enseguida sale la acción de oro y tal y cual y todas estas cosas. Y es muy complicado. Curiosamente, y con esto ya os vuelvo a ceder, en Estados Unidos existía una cosa que se llamaba AT&T, ¿no? Y esta le hicieron lo contrario, o sea, tenían la ventaja del tamaño y van y la parten, utilizando las famosas leyes en antitrust, y entonces crearon las famosas Bell Companies, las Southwestern Bell, las Northwestern Bell y tal igual, y bueno, básicamente se lo cargaron. Que por cierto, no sé por qué no han utilizado esa misma legislación para romper
cuasi monopolios como pueda ser Amazon o como pueda ser Google o como pueda ser Meta, y les han permitido, pues eso, ir arrancando. Por cierto, la semana que viene... Julián, la semana que viene Google enfrenta un macro juicio sobre su abuso de posición competitiva en navegadores en Estados Unidos, que esto no se habla nada de esto y lo he pillado por ahí así de refilón, que esto puede suponer pues no sé, o a lo mejor no, ¿sabes? O sea, le van a escudriñar cómo fue que se convirtió en el navegador por defecto en los últimos 25 años, básicamente aniquilando a todo el resto de navegadores. Con esto termino, Julián. Pero ten en cuenta, Víctor, que estás hablando de la misma autoridad de antimonopolio que autorizaron la fusión de Google y DoubleClick cuando eran duopolio para constituir el mayor monopolio de la publicidad en Internet, ¿no? La compra de Meta por Instagram, Facebook. ¿No? Y así, y suma y sigue, pero porque la nueva pelea es por el control de las plataformas, y aunque nadie nos diga eso abiertamente y públicamente, hay una pelea entre Oriente y Occidente por ver quién será el rey después de esta batalla, ¿no? Bueno, muy interesante lo de Oriente también, ¿eh? Ahora están pasando cosas chulas ahí también, sí. Pero lo que está pasando, y me lo pasaban unos antiguos alumnos de los que tengo mucho cariño y mucho aprecio, me pasaron un artículo el otro día francamente divertido que hablaba de las promesas incumplidas de la tecnología, ¿no? Diciendo que el streaming se ha vuelto igual de confuso que la televisión de pago, que los VTC ya cuestan tanto como los taxis, que la nube empieza a no ser tan barata, en fin, nada nuevo que no conozcan nuestros oyentes, a los que llevamos muchísimo tiempo explicando que las plataformas empiezan por cooperar con los complementarios y luego terminan por competir, y que a los usuarios primero les atraen y luego les extraen hasta la cerilla de los oídos, como dirían en mi tierra, ¿no? Y en esa seguiremos. Pues sí, la verdad. De hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención de las muchas e interesantes que habéis dicho ha sido cuando decía Víctor que lo que tenía, pues hablando de Telefónica, que lo que tenía era clientes en vez de usuarios, ¿no? Que es ahora mismo la clave. El usuario te da no solo a veces quizás un pequeño pago mensual, sino sobre todo te da algo mucho mejor que el pago, que son todos los datos. Julián, perdona, que levantabas la mano. Peor que eso, tenían abonado, Eduardo, que era un concepto absolutamente perverso, abonado, porque no había alternativa, tú te abonabas a Telefónica sin más. De todas formas, es fácil convertir un cliente en un usuario, transformar. Es cierto que la compañía pues empezó a vender otro tipo de productos, ¿no? Más allá de lo que era la propia telefonía, pues seguros, no solo ya contenidos de entretenimiento, sino seguros, seguridad, yo qué sé, en otros sectores. No sé si esa era la vía, Víctor, no sé. Es que lo has dicho al revés, Eduardo. No es convertir un cliente en un usuario, es al revés. Convertir al usuario en un abonado, como decía Julián, ¿no? Bueno, sí, llamémosle suscriptor, ¿no? Mira, noticia de esta semana. Meta está pensando hacer una suscripción a los servicios de Facebook y de Instagram, de pago. Entonces, eso, por un lado, obviamente va a cobrar, y por otro lado va a respetar la privacidad, porque si te suscribes ya te has suscrito. O sea, ya no vale, y es que me metes aquí cosas que no quiero, ¿no? Pues estás suscrito, además estás pagando. Lo cual, dice, oye, que no me dejas con la nueva legislación europea esta que ha entrado ahora, ¿no? La Digital Millennium Act esta, ¿no? Que no me dejas hacer lo que venía haciendo, pues no te preocupes. Venga, voy a poner una cosa de pago y por lo menos que la gente se rasque el bolsillo para ver esto. Pero, no sé, yo, volviendo al tema os cuento el chascarrillo, ¿no? O sea, es que las telcos, y aquí no es Telefónica, es Deutsche Telekom, es que no saben ni hacer marcas. Porque estaba leyendo una noticia que creo que la compartí con vosotros. Resulta que Deutsche Telekom, que son los alemanes, han comprado una compañía en Holanda y le van a quitar la marca, y la marca nueva es Odido. Odido. Es que, macho, ni siquiera sabes hacer una marca global como Dios manda, ¿sabes? ¿Cómo va a decir, no? Dice, ¿y cuál va a ser tu principal mercado? Dice, Latinoamérica. Claro, es que no tienes un equipo de marca global. Es una cosa como muy básica, ¿no? Es que esto es de lección del ICEX de primero de marketing internacional. Odido. En fin. Pero mira, yo no sé si recordáis la bendita pirámide de Maslow, que es una pirámide importante y que todo el mundo intenta trepar, ¿no? Que al final te dice que cuanto más para arriba está, mayor aprecio por parte de un cliente, ¿no? Y yo recogí hace mucho tiempo
una de esas cosas que circulan por la red que me hizo muchísima gracia, donde te hacían un paralelo entre el mundo digital y la pirámide de Maslow. Y te decían que en el nivel fisiológico, es decir, en las necesidades humanas básicas, estaría la Wi-Fi. Luego, en cuanto a la seguridad, te situaban a LinkedIn, que tiene que ver con tu empleo y todo este tipo de cosas. Por encima de eso, en lo que sería el capítulo amor, pertenencia, relación, estaría Facebook. Por encima de eso, en cuanto a conseguir el respeto por parte de otros, Twitter, y finalmente la creatividad, el sentido de hacer algo así, la autoestima, sería para la gente que es capaz de publicar su propio contenido. Pues que resulta que Telefónica, sin darse cuenta, se ha quedado en la parte más para abajo, ni siquiera fisiológica, porque la gente necesita el wifi y le da igual si se lo proporciona Orange, Telefónica, Vodafone o quien diablo sea. Con tal de tener una conexión para acceder a lo que necesitan por encima de eso, lo que haya por detrás les da igual, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que esto tiene todavía muchísimo recorrido, pero en cualquier caso sí que está todavía por definir, porque, es decir, al final los clientes, no sé hasta qué punto son todavía tan cautivos, ¿no?, de las compañías de telecomunicaciones. Y al final, no sé yo si ese cliente que lo sostiene en el tiempo va a ir mermando. No sé cuál es un poquito el futuro de las empresas de teleco a medio plazo, diría yo, no sé. A ver, yo creo que tienen una posición de mucha dominancia en los mercados nacionales. Cuando les va mal por ahí fuera, bueno, Telefónica lleva años vendiendo cosas por ahí, se ha quedado con 3 o 4 cositas, con Alemania, un cachito. En UK quería venderlo, pero al final no había comprado el bueno y se ha quedado con los 2. En Latinoamérica ha vendido prácticamente todo menos Brasil, si no recuerdo mal. Entonces, al final hacen un retreat, hacen una retirada a los mercados donde se sienten fuertes, ¿no? Ahora veía que se va a liar otra vez con Vodafone para parar al Digi ¿no?, que está pegando fuerte. Y que le iban a parar y tal. Bueno, aquí tenemos las 3 grandes, porque ya BT ya casi no cuenta. Y el problema, volvemos al tema, cuando tienes usuarios, pues por ejemplo les puedes mostrar publicidad. Al final estamos hablando de cuando tienes la atención, o sea, ya no quieres clientes, no quieres suscriptores, quieres la atención, tener la atención de la gente, ¿no? Entonces, cuando tienes esa atención, pues puedes tirar enseguida de anuncios. Estaba leyendo esta semana también que, por ejemplo, Twitter, que está canino, de pasta, porque se ha metido un batacazo, se están quitando publicidad, pues que va a empezar a hacer anuncios políticos, que los tenía prohibidos y tal, y van a empezar porque de que si no llegan a fin de mes, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre puedes recurrir un poco de ahí de revenue streams, ¿no? De cuentas de negocio. Julián. Igual. No, que es complicado, Eduardo. O sea, al final, mira, yo recuerdo, siento hablar de mi vida, pero es la única que tengo, con lo cual no me queda más remedio que hablar de ella, ¿no? Hace muchos años yo presenté un proyecto a alguna gente de Telefónica y además tuve como tenía muy buenos amigos en la compañía todavía, tuve la suerte de llegar al nivel adecuado para presentar aquello y que lo valoraran, que era un proyecto que se llamaba Local Ad TV, con una idea muy sencilla que era el poder gestionar publicidad local a través de los descodificadores de la incipiente red de televisión que estaba montando Telefónica. O sea, que la gente, cuando entrara a ver algo a través del descodificador de Telefónica, recibiera anuncios puntuales geolocalizados al estilo de Google, porque además teníamos toda la información posible. Era muy fácil de implementar en el Desktop, era una tecnología bastante probada porque los ad servers ya llevaban mucho tiempo en el mercado y tal, y hubiera podido ser una cadena de ingresos interesante para Telefónica si lo hubiera jugado. Pero me miraban como diciendo, ¿de verdad tú crees que esto se podría hacer en algún momento? Y te encuentras con que ahora, en el año 2023, cuando tú, que estás abonado a Telefónica y te suscribes al Jurgol de Movistar y pagas una pasta por el Jurgol de Movistar, cuando te conectas a ver el partido te atizan porque ellos lo valen 2 anuncios sin que tú lo hayas pedido, y cuando tú estás loco por entrar a ver el partido en lugar de ver la mierda de publicidad, con perdón, que te están poniendo. Y digo, yo sé, si estoy pagando un plus de Movistar TV y otro plus por el fútbol, no me fastidie y no me ponga publicidad
previamente y me haga ver 2 minutos o medio minuto de publicidad antes del partido que ya está empezado. O sea, usted es un poco sensible a un usuario que le deja 200 aurelios todos los meses por una piara de móviles. Es que son cosas que dice, o sea, cuando llevas tiempo hablando de transformación digital te das cuenta que muchas veces las cosas fallan porque falta la sensibilidad más elemental de gente que no sabe cómo funcionan esas cosas y cómo es realmente el cliente que está al otro lado. Pero bueno. Bueno, la verdad es que son muchos los interrogantes, ¿no?, que todavía tienen que definirse más dentro de la compañía, que como decía Víctor, he hecho aquí la recopilación, dice, le falta un sistema operativo, un navegador, una aplicación de mensajería, aplicación de teleconferencia, una red social, una plataforma de cloud, un marketplace, en fin, y luego lo de la plataforma de inteligencia artificial, como que me lo ahorro, pero bueno. Oye, 25 años de Google, ¿de verdad ha pasado tanto tiempo? ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? Bueno, cuando el Google Ads, que es, digamos, la máquina de hacer dinero, es de 2004. O sea que eso son 19, ¿no? Estamos en 23. O sea que existía ya de antes, pero cuando llegaron, o sea, realmente la máquina de hacer dinero, que es Google Ads, es el famoso bidding system, el sistema de pujas y tal y cual, eso es de 2004. Serían pero es que más bien 20. Recuerda, luego, Víctor, como dice, que en su misión Julián, no estaba él ganar dinero vendiendo anuncios, sino organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Make it universally accessible and useful. Cierto. Y lo que ha dicho Julián, sí que, a ver, es verdad que tuvieron un par de compras pues muy buenas, ¿no? Una fue la que ha mencionado, pero antes habían comprado YouTube, que YouTube les costó un precio de 2.000 millones, ¿no? Y ahora genera algo así como 20 y tantos mil millones al año, solamente de revenue, de ventas, ¿no? Ese fue un grandísimo movimiento y el otro, bueno, DoubleClick, entonces era una empresa muy chiquitita que no pintaba gran cosa, pero claro, luego cuando el ecosistema programático despega, pues es entre otras gracias a tecnologías como la de DoubleClick, ¿no? Que está perfectamente subsumido en Google. Pero sí que es verdad que en los últimos 8 o 10 años, pues es donde ha crecido la publicidad digital, ¿no? En el tema de display, ¿no? Bueno, el search, esa búsqueda ha seguido un buen ritmo también, prácticamente crecía en doble dígito hasta hace bien poco, pero display también. Oye, leí 50 y tantos mil millones espera este año Amazon en anuncios, 50 y tantos Madre mía. No, si es que al final... Siempre teníamos la cifra de 30 y tantos. Pues ya he oído analistas de 50 y tantos mil millones. Estamos aquí hablando del futuro de las telecos, estamos hablando de Telefónica. Eso es todo lo que factura Telefónica, me parece. Pues ¿no? es que, factura en realidad, si es que está el mercado, el negocio, vosotros lo habéis dicho, está en venderle cosas a la gente, o por lo menos en ponérselas delante para que las compre, que es de lo que hablaremos, pues estoy seguro, largo y tendido esta temporada y muchas otras cosas más. Este ha sido nuestro primer programa, ha sido como siempre un gusto escucharos, os agradezco mucho que hayáis tenido en consideración mi sugerencia de hablar de la gran operación que se ha registrado en el sector de las telecomunicaciones. La semana que viene seguro que hay algún dato más, si lo hay lo comentamos y seguro que otras muchas cosas más. Julián de Cabo, Víctor Mariño, gracias amigos, ha sido un gusto veros, estoy seguro que para la audiencia también ha sido un gusto escucharos, cuidaros mucho. Gracias, estar de vuelta, Eduardo. La reentrada. Gracias. Venga, nos vemos y nosotros nos vemos, pero ya el lunes, como siempre, a la vuelta de nuestro programa de ciberseguridad, que tenemos muchas cosas que contar. Sí, eso que habéis leído del Ayuntamiento de Sevilla, lo comentaremos. Esa y otras muchas otras. Venga, hasta luego, adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Capital Radio 103.2. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Albert Triola, consejero delegado de Oracle. Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.